Ok, vamos con este ejercicio entonces del ejercitario. Este, este tema realmente me pidieron y realmente hay algo que hay que corregir en este ejercicio. Por lo tanto, ya directamente decidí volver a rehacer, ¿verdad? Además es bastante interesante porque es muy completo, es muy extenso, nos sirve también para practicar cuestiones previas a Resistencia 2. Entonces, está bastante interesante, bastante completo. Cuando llegue a la parte que hay que corregir, es que les voy a indicar, ¿verdad? Eh, ok, entonces vamos a tratar de plantear el ejercicio primero. Vamos a leer, dice, en la figura se muestra una viga AB que se encuentra empotrada en A y tiene un apoyo de primer género en B. Sobre la viga actúa una carga distribuida Q, la cual tiene una inclinación de 5 grados respecto a la vertical, es decir, una carga oblicua. Y una carga puntual P en el extremo B, en el extremo articulado. Por lo tanto, se pide, uno, determinar el mayor valor de la tensión normal de la viga. El mayor valor y dónde se da es más que evidente. Y B, dibujar el diagrama de tensiones normales resultantes en la sección considerada en A. Es decir, dónde se va a producir, qué valor tiene y cómo sería la distribución. De vuelta vemos, aquí de entrada ya nos damos cuenta que es una estructura hiperestática. Por lo tanto, a buenas a primeras ya no lo podríamos resolver con las ecuaciones de la estática, por lo que tendríamos que recurrir al equilibrio elástico. Es decir, a una compatibilidad de deformaciones o una compatibilidad de deformación. ¿Ok? Eso ya es lo primero. Entonces, antes de tratar de resolver esto, hay que ver o hay que tratar de determinar esa reacción ahí. La sección es simple, es una sección rectangular de 10 por 15, ¿verdad? 10 por 15, ahí se ve un poquito mejor. De hecho, las inercias ya nos dan, creo que estaban correctos esos valores. Me da el módulo de elasticidad y me da la carga P de 2000 kilogramos. Esta carga P aparece luego. Pero ¿qué ocurre? Ahí me dice que para determinar la carga de Q, fíjense que esto es como si fuese un subejercicio del mismo. Me dice que para determinar el valor de Q, se midieron las máximas deformaciones en el centro de la viga, como se muestra en la figura. Fíjense que aquí es muy importante notar que esta carga P en el esquema inicial evidentemente no aparece cuando yo determino el valor de Q. Es decir, esa carga P no aparece cuando yo mido estas deformaciones que hay aquí. ¿Ok? Entonces tengo que tener bastante en cuenta eso. Y aquí solamente debo considerar el efecto de Q. Entonces, el ejercicio se trata de lo siguiente. Primero, evidentemente ya sabemos que vamos a trabajar con una estructura hiperestática, levantar la hiperestaticidad, pero en primera instancia determinar el valor de Q. Es decir, resolver este esquema 2. Le puedo llamar esquema 2 o situación 2, ¿verdad? No, da lo mismo. Resolver, determinar la reacción, calcular la carga Q con los datos que tengo y luego ir al esquema 1. En donde en el esquema 1, evidentemente ya todos son datos, entonces ya es nada más que calcular y verificar y identificar la oblicuidad y la posición de la línea neutra. Entonces vamos a tratar de dividirlo en eso. ¿Verdad? Voy a ponerle aquí esquema 1 y este sería nuestro esquema 2. ¿Ok? Entonces, lo primero sería encontrar una isostática equivalente. Equivalente. Efe, ¿te puedo hacer una Sí, pregunta? ¿Ves que ahí dice para que se ven esas máximas sí. deformaciones?
Pero no me dicen qué punto necesariamente de la sección. Ah, ok, está bien. Bueno, eso me debería Te decir. tiene que decir, te tiene que decir, este está incompleto. De hecho, aquí falta Ok. un dato. Justamente eso quería indicarles cuando llegase ahí. Pero tenés razón, voy a ponerte enseguida. Isostática equivalente al esquema 1. ¿Ok? Fíjense que la compañera se percató de algo, ¿verdad? Me da las mediciones, pero siempre que me da mediciones o me da los esfuerzos o me da tensiones, me debe decir dónde se mide. Si se fijan, evidentemente, no, no está aquí. Aquí. Volví a elegir el mío. Si se fijan aquí, evidentemente falta indicar eso. ¿Ok? Pero en este punto sí se le agregó esto, pero se le hicieron algunas variaciones. ¿Verdad? Pero es en este punto donde ocurren esas deformaciones. A ver, voy a recortar de forma a tener ahí a mano. Esto me tenía que haber indicado. ¿Ok? Vamos a suponer que es ahí entonces donde se pusieron los datos, ¿verdad? Que es lo que le faltó a este gráfico. Ok, entonces la idea sería trabajar con una estructura un poco más simple de resolver. Es decir, una isostática equivalente sería uno en donde yo encuentre que tenga tan solo tres restricciones, que ya puedo identificarlo aquí, un desplazamiento vertical, un desplazamiento horizontal y una rotación, y liberar este empotramiento, o sea, liberar esta articulación. Lo que ocurriría ahí al liberar es que aparecería una carga reactiva, que lo puedo llamar R, vertical B, RB, como ustedes lo quieran decir. Por otro lado, también tengo lo que sería la carga distribuida, ¿ok? Voy a ponerla ahí para no llenar de flechitas. Q. Pero fíjense que la carga Q, no, la carga Q realmente es una carga oblicua. Es decir, no es una carga vertical. Por lo tanto, aquí tampoco puedo considerarlo como si fuese una carga vertical. Debo considerar esta oblicuidad. Entonces, cuando yo trabaje en esa sección, yo me voy a dar cuenta, tengo una carga Q aquí, que sería la inclinada, y por ende, aquí aparece la reacción justamente ¿sí? En la dirección vertical, R. Este sería el sistema con el que yo debería trabajar. Como evidentemente se trata de una situación de flexión oblicua, entonces yo definiría, por lo general, los signos según el criterio del primer cuadrante. Entonces, puedo definir este como el primer cuadrante, ya que el ejercicio ya me marcaba los ejes Y, Z. Entonces, para aprovechar y utilizar esos mismos ejes, directamente ya queda aquí definido el primer cuadrante. El primer cuadrante. Ahora sí, para que esta isostática o esta estructura sea equivalente, no sé por qué no me marca aquí el... Momento. Para que esta estructura sea equivalente, lo que realmente que debería ocurrir es que a esta condición yo le agregue una última, que el desplazamiento del punto B en el eje Y termine siendo cero. Y eso se debe evidentemente a esta articulación o a esa restricción. Ahí recién yo puedo decir, esta estructura sí es equivalente a esto, bajo el sistema de carga dado. Bajo otra condición genérica no sería equivalente. Entonces ahí sí es fácil de analizar. Fíjense que aquí yo tranquilamente podría llegar a determinar una relación entre Q y R, planteando tan solo esta ecuación.
Para poder plantear esta ecuación que debería tener diagrama de momento, diagrama de momento de R y de Q. Entonces voy a tratar de hacerlos por separado siempre. Entonces llevo aquí. Voy a copiar aquí para tener un eje. Y podría hacer primero el diagrama de momentos debido a la carga Q. ¿Ok? Fíjense lo siguiente. La carga Q, al ser oblicua, evidentemente va a generar un momento alrededor del eje Z, alrededor del eje Y, o un momento oblicuo. Pero en este caso no me interesa porque yo quiero calcular la formación en el eje Y. Entonces necesito momento alrededor del eje Z. Entonces voy a componerlo. El momento alrededor del eje Z generado por la carga Q sería la carga Q en su componente vertical, es decir, Q por coseno de 5 grados. Esa es la que genera un momento alrededor del eje Z. ¿Ok? Entonces vamos a ver. La componente vertical, aquí, lo que tendería a hacer es comprimir esta zona inferior y traccionar toda la zona superior. Por lo que sería un momento, teniendo en cuenta la regla del primer cuadrante, ojo, un momento del signo positivo. ¿Verdad? Entonces, yo podría indicarlo esquemáticamente aquí. ¿Verdad? Sería una variación parabólica, en donde podría decir positivo, por ejemplo, y el momento siempre sería un momento genérico, aquí por ejemplo, siempre este momento en función a x, siempre es muy interesante armar eso, sería qx cuadrado sobre 2 por coseno de 5 grados. En el extremo, ¿cuánto sería? Y nada más me queda reemplazar x igual a 200, y queda 200 al cuadrado sobre 2. Eso sale 20.000 q por coseno de 5. El coseno de 5 no estoy multiplicando porque si no queda un número mucho más molesto de trabajar. Ok, aquí ¿qué hice? Opa. Aquí lo que logré determinar fue el diagrama de momento en Z debido a Q. Como para determinar la flecha o la deformación en Y, a mí lo que me sirven son los momentos en Z. Entonces voy a esperar con el efecto de Q y voy a hacer el diagrama de R. ¿Ok? Entonces voy a trabajar aquí con el diagrama de R. El diagrama R, en cambio, es triangular y va creciendo hasta llegar al empotramiento. Fíjense que como la carga es vertical para arriba, lo que tendería es comprimir el primer cuadrante. Entonces, en este caso, el signo que le vamos a designar sería el signo negativo. ¿Ok? No sé por qué esto se desconfiguró. Entonces, el momento en este extremo sería nada más que 200R. Y fíjense aquí, yo le puedo de vuelta definir el momento genérico, que sería igual a Rx. Ahora, ¿qué ocurre? Según esta definición, yo estoy midiendo X desde la derecha hacia la izquierda. Es decir, X empieza de la derecha y va definiéndose a la izquierda. En general, yo acostumbro a hacer eso cuando tengo cargas en voladizo. ¿Verdad? Empezar siempre en el voladizo como el punto cero. ¿Por qué? Porque justamente la expresión queda mucho más fácil, ya sea para integrar o para inclusive definirla. ¿Qué tengo aquí? Aquí evidentemente tengo los diagramas de momento vector, pero tan solo en el eje Z. ¿Eso es todo lo que tengo que analizar? No. Eventualmente tendría que ver el efecto, por más mínimo que sea, no lo sé, de la componente horizontal de la carga distribuida. Fíjense que toda esta parte sigue siendo básicamente un repaso de resistencia 1. La componente horizontal sería Q por seno de 5. Y fíjense que Q por seno de 5 lo que tendería sería comprimir el primer cuadrante. ¿Ok? Por lo tanto, yo podría definirlo aquí. Esto más o menos algo así, ¿verdad?
en donde el máximo evidentemente sería de vuelta 20.000 Q seno de 5. El momento genérico aquí sería qx cuadrado sobre 2 seno de 5. El signo que le debe acompañar a este es el negativo. ¿Ok? Y aquí indico de vuelta negativo. Esto sería el diagrama momento flector alrededor del eje Y. Entonces ahí tengo los dos diagramas. Ahora sí voy a tratar de empezar a calcular esta flecha. De vuelta, fíjense que yo puedo escribir que el desplazamiento total o en la dirección Y del punto B sea 0, o también puedo decir que el desplazamiento en Y del punto B, qué sé yo, no, aquí realmente la carga Q, la idea en este ejercicio de la carga Q era la siguiente. Este sí había que simplificar eso. La idea era la siguiente. A ver, ¿dónde puedo dibujar? Supongamos esta es la sección. Pongamos los ejes. El negro ahí. La carga Q realmente debería estar indicada aquí. ¿Ok? De forma que pase por el centro de gravedad. Por lo que solamente generaría momentos alrededor de los ejes. ¿Sí? Eso sí está mal indicado. ¿Ok? Debería ser como indico aquí al costado. De lo contrario, igual lo único que se hace es extender mucho más el ejercicio. Pero eso sí, ese sí está mal indicado aquí. Ese se trajo mal ya. Es así. ¿Ok? Aquí la carga Q debería pasar por el centro de gravedad. Entonces la idea sería la siguiente. Yo puedo decir que el efecto de Q en la vertical más lo que sería el desplazamiento generado por la reacción sea igual a 0. Eso da indistinto. Aquí sería la suma con cada uno, evidentemente, su signo. Para poder aplicar esto, entonces lo que yo tendría que recordar eran los teoremas de Moore para justamente deformación o deflexión en la flexión. Entonces para ello lo que yo tendría que hacer sería la elástica. Entonces yo puedo trazar la elástica para cada uno de los casos, pero como van a ser bastante similares, entonces podría esquematizar uno nada más ahora para tener idea. ¿Ok? ¿Cómo sería la elástica de esto debido a la carga Q? Debido a la carga Q, evidentemente el extremo libre va a tender a descender. Y esquemáticamente yo podría decir que la elástica va a ser algo así, exagerada. Elástica debido a Q. ¿Ok? Fíjense que estoy haciendo directamente a mano alzada para agilizar un poco esa parte. Entonces, ¿cómo es que yo puedo llegar a determinar este valor aquí que realmente viene a representar el descenso del punto B en la dirección Y debido a Q? Evidentemente sería Q coseno de 5. Es decir, el componente que genera la deformación en esa dirección. Para eso yo tenía que recordar los teoremas de Moore. Fíjense, si yo quiero medir la desviación tangencial en un eje en específico, yo debería trazar un eje vertical de referencia ahí, ¿verdad? En este caso, trazaría este eje por el punto B, por la sección B. B creo que era, sí, B. Luego, tan solo tendría que trabajar con dos tangentes. Evidentemente, trabajar entre dos secciones que yo pudiera decir que son conocidas o que me ofrezcan un dato. Una tangente necesariamente es el lugar en donde yo estoy queriendo hacer pasar mi eje de referencia, y el otro evidentemente sería un punto que pudiera ser considerado conocido de vuelta. En este caso,
me doy cuenta que el empotramiento siempre es un punto interesante, puesto que la elástica en ese punto sería directamente paralela al eje recto sin deformarse. En este caso, sería la tangente sería horizontal. ¿Por qué? Porque justamente no sufre ninguna desviación aún en el empotramiento, porque el empotramiento impide un giro, salvo que sea un empotramiento imperfecto. No viene al caso. Entonces, lo que yo determino con el segundo teorema de Moore es realmente el segmento de recta comprendido sobre mi eje de referencia entre esas dos tangentes. Es decir, yo aplico el segundo teorema de Moore y yo puedo calcular esto sin mayor dificultad. Esto sería debido a Q. Y de la misma forma sería debido a R. Entonces, básicamente, esto se reduce a aplicar el segundo teorema de Moore para cada uno de los casos. ¿Ok? Ahora fíjense que la componente horizontal de Q, en este caso no me serviría, puesto que como veo aquí a simple inspección, se trata de una articulación de primer género, por lo tanto se podría desplazar y deformar libremente en esa dirección. Por lo tanto, ¿puedo llegar a calcular? Puedo llegar a calcular. ¿Me sirve algo? Como dato quizás no, ¿verdad? Entonces directamente nos centramos a lo que nos sirve para determinar. Entonces directamente me doy cuenta que es esto. Ahora, ¿qué yo tenía que tener en cuenta? Tenía que tener en cuenta, evidentemente, el diagrama de momento flector entre esos dos tramos. Es decir, entre este eje de referencia, que sería B, y el empotramiento, que sería A. Entonces voy a proceder. Aquí, no sé por qué no cambió de color. Entonces lo que haría sería primero, en primera instancia, determinar el efecto de Q, directamente ya aplicando el segundo teorema de Moore. ¿Ok? Para los que no recuerdan, o no recuerden, cómo yo calculaba esa deflexión o desviación tangencial. Voy a colocar aquí. Esto era nada más que la evaluación numérica, ¿sí? De un cierto punto al punto final, o del inicio al final, de el momento flector por una cierta distancia diferencial X sobre E por I. En el caso de que E por I sea constante, entonces directamente sale la integral y queda esto. ¿Qué era esto? Mx diferencial de X es un área del rectángulo diferencial. X' es la distancia a ese rectángulo. Es decir, esta área aquí, pequeñita, sería mx diferencial x. Y esa x' que aparece es la distancia al eje de referencia. Es decir, si todo es constante, aquí me puedo dar cuenta, o sea, si e por i es constante, aquí me puedo dar cuenta que sería 1 sobre e por i por la integral de mx, x' diferencial x, y esta integral lo único que representa es momento estático del área, el diagrama, momento flector respecto a cierto eje. Entonces, mucho más fácil, yo puedo decir, este es el momento estático del área, el diagrama, momento flector entre el tramo A y B respecto al eje B, dividido E por I. Esto solamente para recordar, ¿ok? Ahora, fíjense, cuando trabajo con una parábola, o cuando una curva segundo o tercero, o X grado, de repente yo calculo que es más fácil resolver por la integral. ¿Por qué? Porque personalmente yo no me acuerdo el centro de gravedad de la enjuta parabólica esta. Creo que era 3/4, pero mejor ya seguro y lo integro. Mientras que
para el triángulo es fácil determinar el centro de gravedad, por lo tanto ahí no estaría haciendo por la integral, sino que estaría haciendo directamente por esta forma. Entonces vamos a hacer de las dos. Y hacer el de Q. Entonces el de Q sería de 0 a 200, la evaluación numérica del momento flector, Qx cuadrado sobre 2, coseno de 5, ¿sí? Por la distancia x'. X' entonces es la distancia del eje al elemento a integrar, es decir, a este elemento diferencial. Si yo me doy cuenta, en este caso coincide con la variable x, ¿verdad? No siempre coincide, hay que tener especial cuidado con eso. Por x, diferencial x. Y todo eso dividido e por i. Fíjense que aquí voy a hacer una cosa. Como todo va a estar igualado a 0, y e por i es constante para ambos tramos, entonces yo personalmente no reemplazaría el valor de e por i, porque ya podría simplificar. Ahora, me doy cuenta R es un signo negativo, entonces aquí quedaría menos. Y aquí haría momento estático del área directamente. Entonces, el área del diagrama momento flector comprendido entre A y B sería 200, que es la base, la altura es 200R, dividido 2. Entonces, base por altura dividido 2 me da el área. Por la distancia, sería la distancia de este eje al centroide del elemento. Como se trata de un triángulo rectángulo, se encuentra a 2/3 de este extremo. 2/3. Entonces, por 2/3 de 200. Todo eso dividido E por I. Y de acuerdo a lo que les había dicho, todo esto era igual a 0. Por lo tanto, es ahí que yo no necesito calcular E por I porque evidentemente se simplificaría. De aquí lo que yo tendría que obtener es lo siguiente. De aquí yo tendría que sacar un valor de R en función a Q. ¿Ok? No sé qué valor le sale. Si es que yo hice bien, a mí me salió 75 Q por coseno de 5. O lo equivalente a eso. No sé si pueden verificar un poco de esa parte para no arrastrar ya el error, por así decirlo. A ver. Ok. Genial. Entonces, estamos bien hasta aquí, ¿verdad? De vuelta, es repaso de la parte de formación en la flexión o de flexión en la flexión, y vale la pena que estemos al tanto, que estemos a ritmo otra vez con este tipo de cálculos. Por eso este era bastante interesante. Me fui rápido. Si creen que me estoy yendo rápido, avísenme. Y muy lento también, ¿verdad? Para agilizar. Entonces, ¿qué yo hice aquí? Determiné R. ¿De qué me sirve eso? Me sirve realmente para poder determinar el estado tensional de un cierto punto en específico. ¿Ok? ¿Para qué yo quiero eso? Para justamente ir al punto central, ¿sí?, de la estructura, ir a este punto en cuestión y tratar de relacionar esos datos con los datos que me genera el problema. Fíjense lo siguiente, vuelvo a repetir.
Para determinar el valor de Q, P no tuvo nada que ver. Fíjense que aquí me aclara P, aquí no me indica el valor de P. Entonces P no está actuando. Para estos valores de medición, P no actúa. Entonces primero yo determino Q y luego voy al esquema 1. Entonces, lo que yo debo hacer es tratar de... A ver, vamos a darle una recta ahí. Ok, la idea entonces sería ahora ir en este punto e intersectar con todos los diagramas que yo tenga. Es decir, en el medio, identificar qué momento se genera, cuál es el momento que se genera y el momento que se genera en todas las direcciones. Lo mismo tendría que hacer con cortantes si es que hubiese existido la torsión, como habían dicho al principio, si es que consideraba así como está aquí, lo hubiese considerado, pero en este caso no. Vamos a hacer un poco más simple. Ok, entonces ahora lo que hago es analizar, estaba haciendo con este. O sea, analizamos el punto en cuestión, que no sé cómo se llama, pero le vamos a poner punto en cuestión, en, a ver cómo decía, en una longitud decía, en el centro de la viga. Entonces, la idea sería que yo pueda determinar todo lo que ocurre en este punto de aquí. Entonces, ¿cómo yo me puedo dar cuenta de eso? Evidentemente, aquí yo puedo trazar una referencia y esquemáticamente yo podría decir que mi diagrama de tensiones normales en ese punto sería algo así. Voy a definir todavía si el momento es positivo o negativo en ese punto, por lo tanto no le indiqué todavía. ¿Ok? ¿Qué más podría esquematizar ahí? Podrías esquematizar la distribución de la fuerza cortante. ¿Cómo sería la distribución de fuerza cortante en este punto? O en esta sección. Evidentemente tendría el mayor, el punto medio, y sería una especie de parábola. ¿Ok? Fíjense o recordemos que lo que yo estoy queriendo medir es a esta posición. Este valor de sigma, este valor de tau eventualmente. ¿Verdad? Este sería sigma x. Este sería tau xi. ¿Está ahí todo de acuerdo? Este sigma x que aparece acá graficado es generado o generado, de verdad, por la flexión en Z o por la carga cortante vertical. Pero tengo que tener en cuenta lo siguiente. Hay un momento flector en I. Por lo tanto, genera también una cierta distribución de esfuerzos normales. Y no me tengo que olvidar de ello. Es decir, tendría otra distribución de esfuerzos normales, pero en este plano. Que esquemáticamente podría decir que es algo así. ¿Ok? Y siguen siendo esfuerzos normales en X. ¿Ok? Acá el punto en donde me interesa calcular, como coincide con el eje vertical, equivale a este esfuerzo normal. Ahora, puedo hacerlo esto de esta forma o directamente puedo hacer con la línea neutra oblicua. Es decir, sé que la línea neutra estaría por aquí
Y podría haber hecho yo tranquilamente esquema de distribución de tensiones. Ahí. ¿Ok? Y calcular el de este punto. Donde esto es la suma de este más este. Sin ningún inconveniente en absoluto. ¿Ok? No hice eso porque evidentemente aún no sé la inclinación de la línea neutra y también les quería mostrar otra forma que puedo hacerlo de esto. Pero hay algo más que debería incluirle aquí en mi cálculo. Yo creo que sí. Fíjense lo siguiente. Fíjense que este tau o este esfuerzo de corte es generado por la carga cortante vertical, es decir, la componente vertical. Ahora, evidentemente va a haber una componente horizontal que es Q por seno de tita, o Q por seno de 5. Por lo tanto, también debo incluir en mi análisis este esquema de distribución de tau. Y este sería el tau xz. Entonces, ¿a qué quiero ir con justamente este esquema? Que si yo Profe, empiezo a calcular, sí, las TAO ahí serían, su comportamiento sería igual, ¿verdad? sí, sería igual, solamente que están en direcciones, Claro, en distintas direcciones. Esta por está en la cauchillo va a dirección, ser todo el mismo. estos no necesariamente van a ser iguales. Ok. Es decir, eh, ZI sería así igual a XZ, eso sí. Mm. Pero lo que yo estoy midiendo aquí es, de esta forma, yo calculo en una dirección el tau, en esta en otra dirección. Ah, La ya que las resultante perpendiculares. es la que yo tendría que usar para mi esquema de distribución, para mi esquema de estado tensional. Entonces, fíjense que realmente, realmente yo me podría empezar a complicar si quiero calcular todos estos esfuerzos. Pero para lograr evitar o lograr llegar a toda esa confusión, lo que yo tendría que haber hecho era fijarme qué datos me daba el ejercicio para saber por dónde enfocar o hacia dónde apuntar. Y fíjense, los datos que me da son estos. En la dirección 1 y la dirección 2 se midieron estos valores aquí. Es decir, estos eran los datos que me daba. De aquí yo tendría que poder tener la capacidad de decir, ah, bueno, para no tener que estar calculando cantidad de cosas, debe existir algo que me sirva a mí para determinar Q más fácilmente. ¿Por qué? ¿Cuántas incógnitas yo tengo hasta ahora? ¿Cuántas incógnitas yo tengo aquí? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos tengo acá mismo? En este esquema, ¿cuántas incógnitas tengo? Q, 1. Porque R ya dejé en función a Q. Entonces tengo una incógnita. Entonces tan solo me falta agregar una ecuación y yo ya saco el valor de Q. Entonces no hace falta que yo calcule sigma X, tau X, Y, etcétera, etcétera, etcétera. Porque los otros ya serían valores redundantes. No estaría mal, no estaría mal. Sería mucho más largo. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta, tengo una incógnita. Necesito una ecuación más. Y después me doy cuenta otra vez los datos. Y aquí para facilidad me da epsilon 1 y epsilon 2 que ¿qué vienen a hacer? Epsilon 1 y epsilon 2 vienen a ser las deformaciones principales. Deformaciones principales. ¿Y qué yo puedo obtener con las deformaciones principales?
por un lado, por invariante, yo sé que el centro del círculo de Moore de deformaciones puede ser epsilon 1 más epsilon 2 sobre 2, puede ser epsilon x, epsilon y sobre 2, epsilon a más epsilon b sobre 2, no importa. ¿Ok? En este caso tengo las tensiones principales, entonces aquí yo ya tendría calculado el valor del centro de tensiones, del centro del círculo de Moore de deformación. Por otra parte, fíjense que el radio de deformación también yo pudiera calcular, porque es la semidiferencia de las tensiones principales. Entonces, yo me tendría que haber fijado que aquí decía epsilon 1 y epsilon 2. Al tener epsilon 1 y epsilon 2, me facilita mundial el trabajo porque me intuye a decir, yo no necesito calcular tau. ¿Pero por qué? ¿Por qué no voy a necesitar calcular tau? Porque aquí en paralelo yo tendría que poder imaginarme lo que ocurre con el círculo de Moore de tensiones. ¿Cómo yo puedo calcular el centro del círculo de Moore de tensiones? Puedo calcular si tengo sigma 1 más sigma 2 sobre 2 por una invariante, o puedo calcular sigma x más sigma y sobre 2. ¿Ok? Y esto evidentemente igual a algún valor. ¿Qué ocurre en este caso? Sigma x va a depender de los momentos z y momento y. Sigma y, ¿cuánto vale? Fíjense que no hay un efecto o el efecto de alguna carga que genere esfuerzos en la dirección y o en la dirección normal y. Entonces sigma y es 0. Entonces aquí esto quedaría así. Y en este caso quedaría igual a sigma x sobre 2. En donde yo, todo esto me estoy imaginando a la hora de resolver, ¿verdad? Sigma x es nada más que una función de q. Es decir, es tanto q. Ya está. Y para colmo, eh, hay una forma en la que yo pueda usar el centro de tensiones, perdón, el centro de deformaciones, el centro de tensiones, y tratar de relacionarlos entre sí. ¿Cómo era? Al centro de deformaciones, yo multiplicaba por E sobre 1 menos mu para obtener el centro de tensiones. Fíjense aquí una cosa. Epsilon 1 es dato, es un número. Epsilon 2 es un número. El centro del círculo de tensiones es un número. Módulo de elasticidad es un número, es un dato. 1 menos mu. Mu es uno de los datos que faltaba en el ejercicio, ¿verdad? Que les voy a poner ahora. Entonces, aquí con estos datos yo directamente puedo calcular el valor real del centro de tensiones, el centro del círculo de Moore de tensiones, que también sé que es igual a sigma x sobre 2. De ahí saco sigma x. Y sigma x está en una función de q que debo determinar. Y ahí saco q. ¿Ok? Pero para eso realmente debo estar en práctica y debo poder visualizar los datos. Debo poder interpretarlos. Queda claro ahí cuál va a ser nuestro camino entonces a seguir, ¿verdad? Entonces nuestro camino a seguir ahora es calcular cuánto vale sigma x en este punto en cuestión, debido a todo a R, al momento Z, al momento Y, etc. Y luego ir a esta ecuación. ¿Ok? Entonces ese es el mecanismo a seguir. Entonces, primero,
cálculo de sigma x en el punto. ¿Sí? Fíjense que ese punto tiene como coordenadas y tanto y z tanto. Vamos a ver ya aquí. Fíjense que nosotros determinamos este primer cuadrante. Por lo tanto, esta convención de signos deberíamos utilizarla. En y me dice que están 10. Entonces, y 10. Y en z es 0, ya que está en el centro, o sea, sobre el eje que pasa por el centro de gravedad. Ahí. Y ahora voy a calcular sigma x. Sigma x, entonces sé que se trata de una flexión oblicua, por lo tanto debería ser momento z, inercia z, por i, más momento en i, inercia en i, por z. Fíjense que son otra vez ejes principales, por lo tanto no hay el producto de inercia ni nada. O sea, es bastante fácil, es lo que me da. Entonces voy a empezar a reemplazar. El momento en z en ese punto, ¿cuánto vale? Y puedo indicarlo aquí, momento z y momento en i. ¿De dónde saco eso? De intersectar o los diagramas de momento en el punto medio. Entonces voy a tener el efecto de Q. ¿Cuánto sería? Q por x cuadrado sobre 2 para x igual a 100. Sería 100 al cuadrado dividido 2. Sería Q por 100 al cuadrado sobre 2 coseno de 5, el efecto de la carga Q. El efecto de R, ¿cuánto sería? Sería directamente R por X, para X igual a 100. Es decir, 100R, pero en este caso, menos 100R. Fíjense que todo eso yo ya puedo determinar en función a Q. Y el momento en I, ¿cuánto sería? Sería directamente QX cuadrado sobre 2, seno de 5. Sería negativo Q 100 al cuadrado sobre 2, seno de 5. Y ahí podría tener los momentos. En donde R vale o 75 Q coseno o 74,71. Ya va a depender lo que ustedes quieran reemplazar. ¿Podrían llegar a indicar esos valores? Más 77, creo. ¿Cuánto sale este de aquí arriba? O sea, menos 2490, creo, coma 49. Sí, negativo. Está bien. Entonces, fíjense, ya tengo esos dos valores. Entonces, con eso puedo llevar aquí. Voy a poner el valor del momento, menos 2490,49 es el momento. Inercia en Z. Pude haber calculado yo o directamente utilizar el que me da. 13.020, ¿verdad? Eso habría que corroborar un poco. 13.020,833, si no me equivoco. ¿Sí? Sería 10 por 25 al cubo dividido 12. ¿Sí? Y el otro 2083. Todo eso multiplicado por la coordenada en y con su signo, 10.
más, puedo poner el momento, ¿verdad? 435,77, pero nosotros ya habíamos advertido que el efecto ahí sería 0. 2083,833 creo que era. Por Z que es 0. Entonces fíjense que aquí lo que obtengo es la tensión en X del punto en cuestión. Ah, gracias, faltó Q. Ponerlo aquí. Acá, acá y aquí. Poner en rojo para no olvidarnos. Q, 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 Q. Gracias. Esa Q salió rara. Entonces lo que yo obtengo aquí es el valor de la tensión en X, pero ojo, en función a Q. ¿Cuánto sale? Este valor es sigma X. Sale menos 1,9127, bla, 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 Q. ¿Ok? Aquí está lo que me llevó a mí a darme cuenta y a empezar a revisar el ejercicio para saber si estaba bien o estaba mal. Y ahí me di cuenta que los datos estaban mal. Empecé a revisar y busqué muchísimo hasta encontrar en un temario que alguna vez se corrigió, digamos, ahí a mano alzada sobre el temario. Fíjense que aquí me sale sigma negativo. ¿Qué significa esto? Que mi centro de tensiones, ¿cómo sería? Va a tener que ser negativo, porque sigma X más sigma Y, que es 0, sobre 2. Entonces, este valor sale un valor negativo. Por lo tanto, para que tenga coherencia los datos, el centro de formaciones también tiene que ser negativo. Y es ahí donde están mal estos datos. Es ahí donde están mal estos datos. ¿Ok? Entonces, aquí voy a poner corrección de datos o datos corregidos. Ojo, no corrigen esto y no va a tener sentido en absoluto el ejercicio. No va a tener sentido en absoluto. La corrección, fíjense, aquí yo sé que el centro de tensión al final de cuentas es un número negativo. Y yo sé que el centro de formaciones debe ser E1 más E2 sobre 2. Pero también debe ser un número negativo. ¿Por qué? Porque si no, esta igualdad no va a tener sentido. Porque E sobre 1 menos mu siempre es un valor positivo. Entonces, si uno es negativo, el otro es negativo. Si el otro es positivo, el otro es positivo. ¿Ok? Y fíjense que si yo hago epsilon 1 más epsilon 2 sobre 2, me va a salir 8,3 sobre 2, me va a salir 4,15. Por y a la menos 15, por ejemplo. Va a salir positivo y ahí no va a tener sentido. Entonces la corrección es, o realmente lo que faltó, o la equivocación de los datos, fue en invertir los signos. ¿Ok? Y otra cosa, el valor de mu era 0,4.
Entonces, evidentemente no es que yo estoy poniendo nomás al azar, sino que busqué muchísimo la corrección de ese ejercicio, ¿verdad? Y fíjense que aquí es donde se aclararon. Se aclaraba que Q debe pasar por el centro de gravedad para no generar esa torsión que les había dicho al principio. Y también, a ver, también aquí los signos de las tensiones principales. Menos 11, tanto, más 3, tanto. Y el valor de mu 0,4. ¿Ok? Sin esas correcciones no iba a tener en absoluto el sentido. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, esto lo que quiero es... Ahí. Entonces una vez que yo calcule sigma x, voy de vuelta a lo anterior. Por un lado, voy a calcular el centro de deformaciones. Entonces dijimos que era la semisuma, es decir, epsilon 1 más epsilon 2 sobre 2 es igual a menos 11,926 por 10 a la menos 5 más el valor de epsilon 2, 3,6219 por 10 a la menos 5. Todo eso dividido 2. Sale no sé cuánto. Menos 4,152. Y fíjense que aquí es lo que me tenía que dar el negativo. Si no me da, no iba a tener sentido en absoluto. Ahora, determino también el centro de tensiones, que utilizando los datos que yo tengo, entonces me conviene calcular según sigma x, sigma y. Esto es igual a sigma x, dijimos que era menos 1,9127Q, y sigma y es 0. Todo eso dividido 2. Entonces sale menos, no sé cuánto, 0,9564. Bueno, 5. ¿Ok? Y por último, podría decir de la analogía. Mal escribo, nadie me dice nada. De la analogía entre deformación y tensión es que yo puedo escribir esta ecuación. ¿Ok? Esto ustedes pueden usarlo sin ningún o sin mayor inconveniente. Esta ecuación no hace falta que ustedes la demuestren. La demostración está en la presentación con un pequeño cambio de variable. ¿De acuerdo? Entonces aquí es que yo tranquilamente saco el valor de Q. Lo único que debo tener en cuenta es los valores de los centros, que E era 2 por 10 a la quinta y que mu era 0,4. A ver un poco cuánto sale Q.
¿6 o 14? Ok. Vamos a quedarnos con lo que dice la mayoría, ¿verdad? Le quedamos en democracia. Entonces sería 14,47 kilogramos por centímetro. ¿Ok? Fíjense, lo que hicimos realmente es básicamente un ejercicio interesante ya. ¿Ok? Ahora, de vuelta le digo, este ejercicio era muy completo, muy interesante porque era muy... tenía todo, desde cálculo de o sea, hiperestaticidad, levantar la hiperestaticidad, calcular las flechas, ir a un punto otra vez que no es ninguno de los extremos, calcular el círculo de Moore otra vez de un punto en específico, relacionar con las tensiones que ya tengo, de ahí sacar la carga y ahí recién ir al punto inicial. Ahí recién puedo responder el ítem A. Y fíjense de vuelta otra cosa, facilita de vuelta, me pide el mayor valor de la tensión normal en la viga. ¿Por qué me pide el mayor valor de la tensión normal? Porque si realmente me pedía el punto más solicitado, ahí yo iba a tener que interferir, digamos, con el círculo de Moore de tensiones y tendría que aplicar algún que otro criterio de resistencia que eventualmente vamos a ver en el siguiente ejercicio. ¿Pero por qué? Ahí yo tendría que determinar todas las tensiones normales y todos los esfuerzos de corte y ver en cuál de estos puntos la combinación de ellos produce el mayor círculo de Moore, por ende los mayores esfuerzos. Iba a ser muy complicado. Iba a ser muy complicado para esta situación o para este ejercicio en específico. Entonces me pide determinar el valor, el mayor valor de la tensión normal en la vía. Fácil. Entre todo fácil. Vamos ahí. Entonces a partir de acá, vamos a empezar, ¿verdad? Ítem A. ¿Qué hay que tener en cuenta? Ahora mi esquema es este. ¿Sí? Pero no solo eso. Aparece el personaje o aparece la P. Voy a corregir ya aquí la sección, ¿ok? Aparece la P, pero fíjense que la P tiene un punto de aplicación. Serían los ejes. No está tan centrado. Entonces, voy a tener aquí la carga Q, ¿sí? Eventualmente aquí se ve la carga R, ¿sí? Y aquí aparece la carga P. Ahora sí hay cantidad de efectos. Entonces la idea de vuelta es trabajar con una isotática equivalente de tal forma que mi estructura se convierta en esto. Aquí, esto sería el empotramiento. Ya dijimos que tengo la carga distribuida. Q, imaginémonos que es homogéneamente distribuida. Aquí tengo la reacción. Y aquí tengo la carga normal. Pero aquí para indicar voy a poner P y evidentemente así el valor de MP. Es igual a H sobre 2P, que sería 12,5P. ¿Por qué? Porque sería este el brazo de palanca. Entonces tendría que considerar todos estos efectos. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense algo. Fíjense algo.
básicamente les puse la reacción, pero le puse R'. Justamente para que no cometan el error que en el apuro, porque esto les juro que repasa y le va a pasar, o a mí ya me pasó eventualmente, ¿verdad? Pero aquí el error que queremos hacer es, de tan apurado estamos, no, nos decimos, bueno, R vale 75Q por coseno, ¿verdad? Y tomamos, ¿dónde está ese calor? Tomamos este valor que está aquí. Y eso estaría mal, porque esto fue sin considerar la carga P. Entonces yo tengo que volver a hacer esto. Tengo que volver a sacar el valor de R. Con ese valor de R, ya voy a poder tener todos mis gráficos determinados. ¿Ok? Entonces, yo ya no voy a llegar a hacer esa parte, porque esa parte ya sería RESIS 1, pero sí voy a hacer los esquemas. De vuelta, teniendo en cuenta que habíamos definido este como el primer cuadrante, los diagramas serían la carga vertical, Q, generaría un momento alrededor del eje Z, dijimos, positivo. ¿Ok? Habíamos indicado que el primer diagrama era algo así, positivo. Este extremo creo que era 20.000 Q coseno. Y el momento genérico, que eventualmente me sirve si es que yo quiero integrar, dijimos QX cuadrado sobre 2. Momento en Z, primero voy a graficar todo. El otro momento en Z es el momento de R. ¿Ok? Voy a poner aquí, dijimos que el momento de R era negativo. En este caso, cambié por un R', ¿verdad? Sería algo así. Aquí, este valor sería 200R' negativo. El valor genérico, o en la posición X, sería igual a R por X. Evidentemente negativo, ¿verdad? Ahora, ¿qué más o qué aparece aquí? Aparece el efecto de esta P. Pero fíjense que yo ya les indiqué aquí que sería un momento constante. Porque la distancia al eje Z siempre es 12,5. Entonces el momento que genera alrededor del eje Z sería 12,5 veces P. Y me doy cuenta que comprime el primer cuadrante. Entonces, el diagrama de esa carga distribuida, de esa carga concentrada sería algo así. Comprime el primer cuadrante. Y el valor es 12,5 P. Y en ese punto genérico también es 12,5 P. Es decir, no influye la profundidad ni el valor de X. Ahora sí, todos estos son los diagramas momento flector alrededor del eje Z. ¿Esto es lo que debo analizar? No. También debo tener en cuenta el diagrama momento flector que ocurre alrededor del eje Y. De vuelta sería la componente horizontal. Me doy cuenta que comprime el primer cuadrante. Sería algo así. Aquí, un valor. Sería una forma así. 20.000 Q seno de 5. En la posición X genérica sería QX cuadrado sobre 2 negativo, porque se trata de un valor negativo. Y fíjense que todo yo referí respecto a X a partir de aquí. Y este último diagrama es el diagrama momento flector alrededor del eje Y. ¿Qué pasa? El ítem A me pide la máxima tensión normal, o sea, sigma, lo que me pide. Entonces, cortante no influye. No necesito calcular. Ahora, para que esto sea equivalente, no nos olvidemos que la deflexión
de B en I debe ser 0. La variación es que ahora ese valor es igual al efecto de la deflexión en B de I debido a Q coseno sería de 5 más la deflexión de B en el eje Y debido a R' más la deflexión en B de I debido a, y aquí puedo poner debido a P o debido a MP. Bueno, voy a poner debido a P porque la carga es P. De aquí, de aquí, y esta es la parte que no voy a resolver, de aquí lo que se obtiene es el valor de R' en función a Q. Entonces, fíjense que no es tampoco hacer todo de vuelta, sino que es agarrar esto que ya hicimos aquí y sumarle un valor más. De hecho, podemos hacerlo, ¿eh? Para que no digan después que no hicimos. Voy a poner aquí. Fíjense que las expresiones no cambian. No va a cambiar esto. No va a cambiar el valor, el efecto de la R. Y aquí lo único que tendría que hacer es sumarle uno más. El área, ¿cuánto sería? 12,5P por 200. ¿Sí? Por un medio de 200. Todo eso dividido E por I igual a 0. Ahí E por I no hace falta. Y me queda R' igual a una función. Acá tenemos que recordar que P era dato. P era 2000. Ah, ojo, ojo. Entiendo por qué nadie me advierte cuando yo me voy muy apurado. ¿Eh? Ojo que el diagrama es negativo. El momento es negativo. Ahí está. De ahí me debe salir algo. No 187. Este, por ejemplo, se avivó ya, ¿verdad? Directamente mantuvo esto y calculó esto más ya. Dividió algún valor. Está bien. Tengo acá algo en función a Q. Ah, Q ya calculamos. ¿Por qué lo que nadie me dice cuánto ya era Q? Q ya calculamos en el ítem anterior. Q es 14,47. Ahí me. Q ya es dato. Acá está Q. P es dato. Es acá. Entonces, queda aquí tan solo R'. Lo genial es reemplazar acá Q. Voy a poner ya el valor ahí. 800.
7. ¿Ok? Entonces tenemos el valor de R'. Ahora, con el valor de R', ¿dónde yo voy a tener el mayor esfuerzo normal? Entonces, ¿cómo sé esto? ¿O de qué depende? Dejar ahí. De vuelta, la tensión normal dependía de quién. Fíjense que para poder decir eso, yo tengo que tener en cuenta que la tensión normal depende la normal, porque ahora sí ya hay una carga normal, depende del momento en Z y depende del momento en I. Entonces, lo que yo tendría que conseguir es ver dónde puedan influir o afectar de mayor manera, por así decirlo, cada uno de estos ítems. La normal evidentemente es constante en todo el tramo, entonces según la normal no voy a poder definir dónde está la tensión máxima, porque siempre es normal, siempre va a ser P sobre área. Ahora lo que tendría que ver es dónde se da la mayor combinación de estas dos posibles. Y fíjense que como no son inercias iguales, entonces tengo que tratar de intuir o encontrar alguna forma de descifrar dónde ocurre. Entonces me tengo que fijar en los diagramas Z e I. Diagrama I es fácil. El máximo en el empotramiento. ¿Sí? Y es 20.000 Q por seno de 5. Es 20.000 por Q, 14.47, por seno de 5. O sea, es 25.000 y algo. El diagrama de Z, el mayor valor, ¿dónde se da? Voy a poner aquí al lado. Esto sale aproximadamente 25.222. Todo el diagrama en Z, ¿cuánto sale? En los extremos. Aquí sale 25.000 negativo. 25.000 nomás. En este extremo B. Y el momento en A sale 20.000 por 14.47 coseno de 5 menos 200 por R' y menos 25.000. ¿Cuánto sale eso? 84.000 y algo, creo. .7. Ok. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? Ver dónde sea. Y en general, aquí, en general siempre serían en los extremos, ¿verdad? O en el empotramiento o en el otro extremo. ¿Por qué podría ser en el otro extremo? Porque hay cargas concentradas en ese punto, ¿verdad? Si me fijo, el momento Z, si solamente tengo en cuenta el momento Z, evidentemente me doy cuenta que el punto máximo es en el empotramiento. Ahora, si miro solamente el momento Y, el punto máximo en el empotramiento. O sea, la sección máxima. Entonces es evidente, es más que evidente. Voy a colocar aquí. En este caso, empotramiento.
¿Ok? Entonces, yo lo que podría hacer es sacar momento en Z en A, momento en Y en A, que es lo que ya calculé aquí. Momento en A tengo 84.000 y algo. ¿Sí? Y momento en Y era 25.000 y algo. Fíjense que tengo que colocar su signo. Este era negativo y el otro era positivo. Esta parte ya estoy haciendo un poquito más rápida de forma que algo del otro podamos analizar o ver, ¿verdad? Es que no da el tiempo. Entonces, puede haber variación, ¿verdad? Puede ser que ustedes tengan más preciso porque yo usé directamente estos valores redondeados, ¿verdad? Pero de cualquier forma nunca va a ir por encima del 5% que es lo aceptado. Entonces ahí te tengo los momentos. ¿Ok? Ahora, tengo la sección, algo así. Ustedes no tienen que cansarse de dibujar cantidad de veces la sección. Imagínense, a ustedes les es mucho más fácil dibujar que a mí. Tienen que cansarse de eso. Este sería el eje Z, el eje Y habíamos definido como este el cuadrante, como el primer cuadrante. ¿Cuáles serían los puntos críticos? Es decir, evidentemente, por la forma de la sección, podría ser uno de estos 4 puntos. 1, 2, 3 o 4. Entonces, ya sé que la tensión máxima es el empotramiento. Ahora, ¿en qué puntos? Voy a aclarar ahí que me refiero a 1, 2, 3, 4. Algo que aquí vale la pena poner, ya que estoy poniendo esto, es lo siguiente. Normal. ¿Cuánto es la normal? No. ¿Cuánto es la normal? Pues podemos llegar hasta acá y... Dale. Otra oportunidad tenemos. 2000, profe. Una última oportunidad. ¿Cuánto es? Acá está. -2. Genial. Yo sé que me quisieron decir esto ahora, pero lo que pasa es que si ahora decimos 2000, en el examen también vamos a querer decir, sí, 2000 es, pero sí, me acuerdo que era negativo y no le puse nomás, no dije nomás. Y nos vamos a olvidar, ¿verdad? Entonces vale la pena recordar así. -2000 porque se trata de compresión. La carga era 2000. Ahora sí, teniendo en cuenta estos momentos, esta carga normal, etcétera, 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 ¿cuáles serían los puntos más solicitados? ¿Uno, 2, 3 o 4? ¿Cómo determino? Voy a calcular sigma igual a normal sobre área más momento Z.
¿Qué implica esto? Primero, la normal, al ser negativa, quiere decir que desplaza la posición de la línea neutra. ¿Ok? Ya lo desplaza. ¿Para dónde? ¿Para abajo o para arriba? Del centro de gravedad. O sea, ¿dónde está la línea neutra? Esquemáticamente ya me pueden decir. O sea, yo quiero saber, ¿pasa por arriba de la línea del centro de gravedad o por debajo? ¿Y cómo sería la inclinación de la línea neutra? Entonces, lo que hay que hacer aquí es, primero, ubicar la línea neutra. Y para eso, yo sé que sigma es cero. Entonces, ahí que yo obtengo la ecuación de la línea neutra. Entonces, tengo 0 es igual a menos 2000. El área es 10 por 25, o sea, 250. Más momento en z es 84.550,7 sobre inercia z, que era 13.020, si no me equivoco, 833. Todo eso multiplicado por un feroz valor de i. Menos, ya se quedaría en este caso, 25.222 dividido, la inercia no me acuerdo, 2083. 833. Y todo eso multiplicado de vuelta por un feroz valor de z. Entonces, qué yo hago cuando no tengo idea y no quiero pensar? Por más que estos momentos me tienen que indicar ya la inclinación y la normal me tiene que indicar para dónde se desplazó, pero supongamos que no. ¿Qué yo hago? Y digo, le doy valores a y a z. Y en general le doy valores, qué sé yo, la mitad de la altura o la mitad de la base para que esquemáticamente se me sea fácil de ubicar. Por ejemplo, yo puedo determinar para i igual a la mitad de la altura, es decir, 12,5. ¿Qué valor de z sale? Y no sé, calculo ahí. Y luego le doy para z igual a 5, que es la mitad de la base. Me sale un valor de i. Entonces lo que yo estoy viendo es que i igual a 12,5 y z igual a tanto me da un punto. Z igual a 5, i igual a tanto me da otro punto y 1 y ya tengo la línea neutra. La otra opción, de aquí, despejar, sacar el término independiente, es decir, qué altura le corta al eje vertical, y por otro lado la pendiente de la recta, da lo mismo. Pero esta forma me parece bastante interesante porque gráficamente yo puedo ya intuir. ¿Cuántos salen estos valores? No importa si es con los datos que ustedes calcularon, ¿verdad? Va a variar muy poco. Estos son valores esquemáticos de vuelta.
Acá sale 6,045. Ok. El otro sale I igual a 10,55. Con esos signos, ¿verdad? Positivos ambos. Entonces, sí, quiere decir que perdón, para I igual a 12,5, que sería aquí a esta altura, me sale Z igual a 6, algo. La mitad es 5, entonces básicamente ese primer punto, digamos que sería algo aquí. En el otro caso, para Z igual a 5, me sale I igual a 10. Para Z igual a 5 sería este punto aquí. Me sale que I es 10, pero un poquito para arriba. Este 2 me está molestando en la posición que lo dibuje. Me sale algo por aquí. ¿Qué implica eso? Implica que mi línea neutra tenga una forma, algo así. Entonces, esto que está aquí sería la línea neutra. Entonces, si quiero hacer el diagrama de esfuerzos, me doy cuenta que evidentemente el punto más solicitado sería el punto 4. Y mi esquema de distribución de tensiones sería algo así. 0 aquí. Entonces, la tensión máxima se da en el punto 4. Ahora, ese punto 4 sería, ojo, sería un esfuerzo de compresión o un esfuerzo de tracción. Perdón. Acá hicimos mal y nadie otra vez me volvió. Perdonen, me retracto. Z es positivo a la derecha. Z es positivo a la derecha. Por lo tanto, sería al revés mi línea neutra. Sería en I 12,5, Z es aquí. En Z igual a 5 y es algo por aquí. Esta es la línea neutra. Ahora les queda más claro. Tiene sentido. Entonces el más solicitado es evidentemente el 3. Ahora tiene mucho más sentido. Esquemáticamente, trazo todas las paralelas que necesito y hago mi esquema de distribución de tensiones. Es 0 en la línea neutra y sería algo así. Entonces es este el punto de tensión máxima que equivale al sigma 3. Y evidentemente se trata de una tensión de compresión. Eso se puede identificar rápidamente. Si no estoy seguro, nada más me queda calcular el valor de sigma 3. Sigma 3 es el valor de sigma máximo. ¿Ok? Entonces, sigma 3, ¿cuánto vale? Y nada más, fíjense que puedo utilizar esta ecuación. Pero aquí lo único que tendría que reemplazar serían los valores de I y de Z para el punto 3. En donde I tiene que valor negativo para abajo, es decir, menos 12,5. Y ahí es donde alguno de los compañeros dijo
tendríamos que buscar el punto en donde, a ver, ¿cómo dijo? Deben haber términos de signos iguales, ¿verdad? A lo que quería referir es que el efecto de todo esto, sea de un signo, el efecto de esto también y el efecto de esto también, ¿verdad? Ese sería el punto más solicitado. Y justamente coincide con este punto 3, con el punto 3. En Z es negativo y es menos 5. ¿Ok? Gracias. ¿Ahí? ¿Más? Ah, los momentos. Ok. Profe, Sí. si el 5 de final fuera positivo, ¿no sería mayor? Si el 5. Perdón. A ver. Este 5 aquí. Sí, ese. En este caso, el ser el positivo, o sea, el ser negativo, sí, este contrarresta. Ahora, lo que tenés que ver es cómo queda la inclinación de tu línea recta. Aquí están bien estos signos, ¿verdad? Quedan bien esos. Si I es 12,5, Z sale positivo. Si Z es 5. Si estos números están bien, quiere decir que esta es la combinación. No hay caso. Pero ahora ya dudo de estos signos. Sí, están bien los valores, eso, profe. Positivo. A ver, 12,5 negativo en I sería aquí. En 5 negativo sería este de aquí. No, sería este de aquí. Ok, aquí hay que revisar un poco algo de los signos. Porque realmente no puede dar otro valor o otra combinación de vértices, no puede ser mayor, ¿verdad? Z igual a 5, que es aquí, y es igual a 10. Ok, bueno, sí, eso pueden ajustar ustedes. Quedaría algo así, ¿verdad? Si no me equivoco. Ok, sí, eso ya es la primera revisión. La línea neutra debe tener así una inclinación. Volver a graficar entonces la línea neutra aquí. Volver a graficar la línea neutra, pues ya no nos va a dar el tiempo. Y por último, encontrar este negativo, ¿verdad? Momento en I era negativo, puesto que imprimía.
Al segundo término, la tensión normal es negativa usando esos ejes. Ah, aquí. Y ahí quedaría el positivo. Ok. Quedaría nada más reverificar, ¿verdad? Entonces, la línea neutra, volver a dibujar bien. Tienen razón, aquí al ser 10,5 existe un punto en donde le corta. Z5 aquí. Ah, eso es lo que pasa cuando me dicen un poquito tarde, ¿verdad? Creo que yo cometí el error. Ahí. Z5 igual a 10. Z5 igual a 10, algo. Sería aquí. Y el otro punto igual a 12. Y igual a 12. Z igual a 6. Aquí. Y ahí tengo esta línea neutra. Y mi distribución de tensiones sería esta de aquí. Aquí lo que no logro identificar es si debería pasar por arriba, ¿verdad? Sí, eso lo dibujé mal. Esto pasa por aquí. Ahí se trancó ya. Ahí está. Ese que ya no sé qué pasó. Sería así. Y es este el valor de sigma máximo. Es este punto que le llamamos 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está, gracias. Voy a corregir. Esto voy a tachar para que vean que todos no podemos equivocar. Gracias. Entonces aquí debe ser 4. Y aquí queda más 5. Lo que voy a hacer es copiar esto de aquí. Y digamos que calcular aquí ya el corregido. Ahí está, al fin. Muchas gracias. La verdad es que me equivoqué al graficar la línea neutra. Ahí no sé qué valor sale. Ahora sí ya tenemos corregido. Sí, sí, no, dibujé mal. Me apuré y realmente me apuré. Ese fue el error.
No sé cuánto sale ahí la tensión máxima. Entonces dejamos con el resultado final. A ver. Entonces, de vuelta, fíjense que este ejercicio realmente este ejercicio es muy extenso. Inclusive, esto eran ejercicios de años anteriores, ¿verdad? Inclusive, si se fijan, este ejercicio se llegó a acortar bastante, dando tan solo toda la primera parte y diciendo el valor de Q igual a algo. Inclusive, así, el ejercicio ya era algo complejo, ¿verdad? Como si fuese que a partir de aquí me digan P igual a tanto y Q igual a tanto. Y eso ya era otro ejercicio. O sea, este realmente es, es muy largo, ¿verdad? Es para un examen largo. Pero está súper completo. De vuelta, tenía muchas cosas que atender. eh, y fíjense como que siempre hay que estar atento, ¿verdad? En este caso yo cometí un error al final, ¿verdad? Pero eh, está interesante. Ah, es otro valor el que sale. No sale 28. Y bueno, fíjense que todos podemos equivocarnos otra vez. 68. ¿Ok? ¿Por qué no marca el cursor? Ahí está. ¿Qué? Me pone nervioso esta última parte acá. Pero bueno, se entiende entonces la idea, ¿verdad? De cualquier forma, ¿alguien tiene alguna consulta aquí? Lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que ser capaces de identificar este tipo de cuestiones, ¿verdad? Fíjense que si yo hacía automáticamente no iba a tener sentido en absoluto el tema de los signos. Lo que pasa, Mariana, yo no sé si vos tuviste en cuenta para ese caso, a ver cómo te digo, la corrección de signos aquí, ¿verdad? Si usaste epsilon 1 negativo y epsilon 2 positivo. Y los tau llegaste a calcular. Podría sacar el radio, de ahí podría sacar sigma x y voy a controlar un poco después, ¿verdad? Con un poquito más tiempo, porque teóricamente deberían salir los mismos, debería salir lo mismo, ¿verdad? Y aquí tranquilamente se puede obtener la deformación en x y meter en la ley de Hooke generalizada y calcular, ¿verdad? No llegamos luego a calcular el radio, ¿verdad? No. Ok. No sé, otra pregunta. Voy a verificar esto después, eh, para ver si sale. Ok, sin problema. No sé si quieres compartir tu pantalla. Sí, ¿se me escucha? Sí, sí te escucha. Bueno, Te voy a dejar de compartir. sí, es cortita la pregunta, pero igual. Es de un ejercicio que hiciste en tu clase pasado. Digamos que tenés así tu CV, ¿verdad? A ver, un Tenés, momento. Ahí sí veo. tenés tu círculo de mar de tensiones
y o sea, las tensiones de tus ejes X y Y. Y Sí. después nosotros hallamos el círculo de deformaciones, ¿verdad? También con los ejes X y Y. Y quería saber nomás si esos ángulos que yo puse alfa a ambos, si esos alfas son iguales o no. ¿Y qué pasa? A ver, ¿cómo te digo? Las direcciones principales coinciden o no con las tensiones principales en el estado de tensiones y en estado de formaciones. Es Sí, decir, donde yo coinciden. tengo tensión principal, tengo deformación principal, sí o no. Sí. ¿Ok? Entonces, Entonces sí deberían ser iguales. y que Lo yo que pasa estoy, es que yo, yo yo calculo hallé, tensión en X y yo, por ejemplo, sé que la tensión principal está rotando, qué sé yo, 20 grados la dirección de la medición de las tensiones. Entonces ahí calculo las tensiones principales en esas direcciones. sí, Si yo sé que ese par de ejes uno y 2 también tienen las deformaciones principales, ¿qué pasa? rota lo mismo. Ok. Ok, Ahora, y sí, entonces, ¿deberían ser iguales o no? sí deberían. Y profe, si yo pues hallé esos ángulos y no me salían tan iguales, vos decís que fue un error de redondeo nomás, seguramente, ¿verdad? Depende de cuándo la variación. Si, por ejemplo, uno es 25 y el otro es 30, ahí algo está mal. Este me salió 46 y el otro me salió 44,9 por ahí. Eran bastante cercanos. Yo, la verdad que no sé eh, si redondeaste mal o en alguna cuestión ahí. Puede ser que Ok, algunos datos también hayan variado, pero ahí dentro de todo creo que está dentro del 4% o recién la variación. O sea, teóricamente está dentro del margen. dale. Ahora, Eh, no sé a qué se debe. sí, y tipo de paso te pronto, viste que en este ejercicio, para hallar ese ángulo, vos hallaste, tipo, tuviste que hallar, o sea, vos hallaste este círculo y no teníamos las deformaciones en X y Y. Pero yo en este círculo sí ya tenía todo eso, ya tenía las tensiones en X, y entonces podía ahorrarme ese trabajo de hallar las deformaciones en X y hallar ese alfa acá nomás, en este círculo de mar. Claro, claro. De hecho, vos podés trabajar a la par con cualquiera de los dos, Ah, ok, ¿verdad? Da lo mismo. O sea, dale. Eso es mejor. Gracias. no sé si alguien más tiene otra consulta. Realmente el otro ejercicio que tenía planteado para hoy se complica, ¿verdad? Vamos a tener que volver a recuperar. Lo que sí les voy a pedir que hagan, entonces en la siguiente clase ya vamos a ser un poquito más ágiles, es que revisen o las clases de teoría o al menos las diapositivas de criterio de resistencia, cuestiones que ustedes ya desarrollaron. Vuelvan a leer de forma a saber cuáles son los criterios de resistencia más comúnmente utilizados o para qué tipo de materiales se utilizan. Entonces ustedes ya tienen idea. Entonces se van a dar cuenta que ese capítulo es, digamos, un punto más nomás a cualquier otro ejercicio. Es decir, nosotros calculamos todo un ejercicio y luego me pide verificar según el criterio de máxima tensión tangencial. Entonces lo único que debo ver es que en el círculo de Moore máximo o la mayor combinación posible, el radio máximo no supere la tensión de fluencia sobre 2N, por ejemplo. Eso es lo único que varía lo que es criterio de resistencia. Es resolver un ejercicio normal de estado plano, de tensiones o de formaciones y verificar según el criterio que me pida. Y teóricamente yo tendría que manejar, ¿verdad? Eh, al menos los más comunes. Y para eso
Sería bueno que miren entonces la diapositiva. Ok, no sé si hay alguna otra consulta. Bien, en el caso de no tener consultas, quedan libres por hoy. ¿Verdad? Voy a tener aquí la grabación.